la reforma de ley de glaciares como moneda de cambio. Estamos acá para entramarnos, esto empieza hoy y les agradecemos a todos por haber apoyado y por estar acá en estas condiciones. Y por supuesto esto es una previa a la gran movilización de mañana, donde todas las colectivas que estamos acá estamos convocando a reventar las calles contra la reforma laboral del Fondo Monetario Internacional, que es ni más ni menos que más explotación y peor calidad de vida para todos y todas los que vivimos de nuestro trabajo y no de la timba financiera como las ratas que gobiernan, empezando por Caputo, Sturzenegger y Javier Milei, endeudadores seriales que hoy la justicia encima retira la causa por la ilegitimidad de la deuda. Así que, compañeros, a tomar la palabra de manera responsable para que podamos hablar todos. E insisto, lo que pase hoy es una punta de lanza para conocernos, para entramarnos, para escuchar el que tenemos al lado y para seguir todos juntos contra este plan criminal. Gracias. Yo diría que empieza una compañera hablando de la reforma laboral. Deseamos que empezar con 3 compañeras que hablen 2 o 3 minutos sobre reforma laboral, ley de glaciares y la baja de punibilidad para los adolescentes. ¿Te parece hablar de la reforma? Bueno, soy Clarisa Gambera, soy de ATE Nacional. Contarles que estas acciones se están multiplicando en todo el país, que está sucediendo una enorme marcha en Rosario, una marcha unitaria, donde vamos construyendo la fuerza para llegar mañana aquí al Congreso, una marcha que tiene que ser todo lo enorme que podamos construir, pero también la voluntad de hoy es generar un espacio de conversación pública que, como decía Lucy, nos pueda tramar. Venimos fragmentados a partir de los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo. Cada quien le toca atajar los males específicos del proyecto que viene a quitarnos derechos. Lo primero es asumir que estamos en un tiempo de reformas regresivas, contrarreformas, quita de derecho general, que ese es el tiempo histórico y por eso la resistencia, que necesitamos que la ciudadanía escuche y ampliar esa escucha a sectores que todavía creen que la reforma laboral sería el problema de un grupo de trabajadores formales y algunos sindicatos. En principio es un problema de todas las personas que viven de su trabajo, o sea, casi todas las personas de nuestro pueblo. Quienes vivimos de nuestro trabajo tenemos derecho y sobre todo necesidad de organizarnos. No es verdad que se pueda pretender ganar derechos o discutir salario de manera individual. Cuando se propone desde el gobierno, asumiendo que están con la fuerza posible para hacerlo, porque hace mucho tiempo que desde los medios de comunicación y también desde el poder vienen trabajando para horadarnos, desprestigiar al movimiento sindical usando algunos nombres propios que se equivocan, es una estrategia para debilitar la posibilidad de construir organización, para debilitar la posibilidad que tenemos quienes trabajamos de defender nuestros derechos. Ningún salario se puede pelear de a uno, ninguna condición de laburo se ganó, ninguna, estando de manera aislada discutiendo con un patrón. Y nos involucra a todos. Los sectores informales, en muchos casos, podíamos organizarnos y exigir que se reconozca nuestra formalidad. Yo llegué al Estado como contratada precaria, mis compañeras y compañeros, muchos eran contratados con distintas modalidades fraudulentas. Nos organizamos y exigimos por la formalidad laboral, porque el horizonte era que existe la formalidad y los derechos y que no los estaban cumpliendo. Esto pasa en cada una de las ramas. En cada una de las ramas hay momentos donde crece la informalidad, hay momentos donde avanza la tercerización, pero en ningún caso la clase trabajadora abandona el horizonte de que todos y todas somos trabajadores y trabajadoras y tenemos derechos. Entonces, la reforma laboral involucra al conjunto de nuestro pueblo. Agregar, y por eso lo importante de que hoy podamos estar aquí, personas que son militantes de organizaciones que llevan muchos años laburando en relación a los derechos de los chicos y las chicas,
Hace muchos años que venimos construyendo desde esos espacios también oponernos a la reforma del sistema penal juvenil, que siempre aparece como parte de la demagogia punitiva, que es siempre parte del circo represivo, con ningún dato que lo justifique. Sumamos la ley de glaciares porque el extractivismo recorre la Argentina. Desindustrializar, evitar que haya organización sindical y generar más represión, ese es el modelo de país de Milei y contra eso nos oponemos. Las y los trabajadores del Estado en particular tenemos incidencia de política pública en las áreas de niñez, en las áreas vinculadas a el extractivismo, el medio ambiente, la defensa de nuestra tierra en cada una de las provincias. Todas esas áreas están siendo desmanteladas y desfinanciadas. Es muy difícil defendernos, organizar y tener presencia territorial cuando el Estado Nacional abandona el territorio de la Argentina. Es muy difícil que las provincias desfinanciadas, que acá están por una gotita de presupuesto, dispuestos a entregarlo todo y quedar en la historia como la vergüenza de este tiempo histórico, que les digamos que tengan recursos para hacer política pública. Compañeros de parques nacionales, se vieron por la tele y por los medios los incendios, sin compañeros trabajando, sin Estado Nacional que dé lineamiento para todo el país es muy difícil. Hay acá trabajadores de niñez de distintas áreas, sin un Estado Nacional que pueda llamar a las provincias, a cada uno de los territorios, a cumplir con los derechos de las pibas y a las pibas y los pibes, es muy difícil. Frente al vacío les proponemos cárcel, una cárcel que en realidad estará llena de pibes y pibas pobres, pibas y pibes que en realidad no son quienes cometen delitos gravísimos. Seguramente acá lo van a estar explicando quienes están trabajando en eso. Ratifico que esto es la intención, la voluntad de poner mucha paciencia para construir organización, de juntar lo que es distinto, porque cada uno de los que estamos acá, cada una de las que estamos acá, estamos en colectivas y nos organizamos. Esta es una intención de salir del cerquito de cada especificidad y de cada orga y de cada atravesamiento político. No alcanza con la fuerza que tenemos de manera fragmentada y aislada. El ejemplo de que no alcanza es lo que estamos viviendo. Allí hay hoy labor parlamentaria. En todo el país se están replicando acciones vinculadas a que la gente sepa lo que se cocina dentro del Congreso. Se cocinan 3 reformas. En todos los casos proponen pobreza, falta de derechos, extractivismo y represión como modelo de país para la Argentina de las próximas décadas. Es nuestra responsabilidad militante, activista, sindical en mi caso, tenemos responsabilidad los trabajadores y las trabajadoras de no discutir exclusivamente la reforma laboral. Lo que les pasa a los pibes y a las pibas, que son nuestros hijos, en las casas donde viven nuestros compañeros y compañeras, donde cayó el salario, donde hay muchos compañeros y compañeras desocupados, viven pibes y pibas pobres, que aparte se quedan muchas horas solos y solas porque las familias laburan en pluriempleo a lo loco y cada vez tienen menos tiempo para cuidar. El Estado no cuida porque desmanteló las políticas de cuidado. En ese esquema nos toca abrazar a los pibes y a las pibas que son los hijos de la clase trabajadora y defender la tierra porque no va a haber posibilidad de vida si avanzan con el extractivismo. Muchas gracias, ojalá podamos seguir con el esfuerzo de esta articulación. Hoy aquí estamos quienes tenemos la voluntad acérrima de poner este mojón para seguir caminando y tratar de que en el Congreso, hay diputados, diputadas acá que están participando, que en el Congreso sepan que no estamos dispuestos a ceder derechos que nos llevó décadas construir. Gracias. Compañera va a hablar de la ley de glaciares. Hacemos estas 3 intros con las reformas y después pasan a hablar algunos representantes. Buenas compañeras, compañeros. Estoy acá en representación de la actual campaña La Ley de Glaciares No Se Toca, conformada a partir de noviembre, cuando nos enteramos que querían llevar adelante esta modificación de la cual dependen muchísimos proyectos megamineros que están aguardando que esto sea aprobado en Congreso para destruir las áreas periglaciares. En Mendoza siguen levantadas y luchando contra la minera San Jorge, y la minera San Jorge depende de esta modificación para poder llevar adelante sus proyectos.
Esto es el motivo por el cual desde Buenos Aires nos acercamos y tratamos de articular, así como decía la compañera, desde el principio sabemos que la reforma laboral y la ley de glaciares están íntimamente unidas, se está tomando como moneda de cambio. A la gente en los territorios se les vende que estos proyectos extractivistas van a traer trabajo y mientras tanto acá negocian los derechos de los trabajadores para que esas mismas multinacionales que se llevan nuestros bienes comunes, nuestros recursos, se tengan la capacidad de echar a sus trabajadores y seguir en el círculo en donde el hambre se reproduce, se intenta bajar la edad de imputabilidad de las infancias y todo con el mismo modelo extractivista que solo lleva a ganancias para las multinacionales y quienes hacen negocios en nuestro gobierno. Desde ya que desde la ley de glaciares no se toca, es una ley plurinacional y la hemos estado compartiendo que íbamos a hacer esta articulación con la esperanza de ser muchas más en las calles, no solo mañana el 11 acá, sino que comprometernos a todos a estar el 18, porque si mañana no se suma la ley de glaciares como se supone y pasa al 18, necesitamos ser muchos en la calle diciendo el agua es vida, si rompen los glaciares no tenemos agua, sin agua no hay trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Cesaroni, integro la Red Argentina No Baja. La unión de las luchas ya está planteada, yo no voy a abundar en eso, si me permiten voy a hablar específicamente de nuestro reclamo. La discusión acá no es sobre imputabilidad, es desde qué edad. Nosotros hablamos todo el tiempo de edad de punibilidad. ¿Desde qué edad vamos a ser responsables penalmente a pibes y pibas? ¿Desde qué edad los vamos a introducir en el sistema penal? El proyecto del gobierno es un proyecto que originalmente pretendía introducirlos a los 13 años, es decir, al ingreso a la adolescencia. En el marco de las negociaciones que están teniendo, muy probablemente acuerden un proyecto de baja a 14 años. Nosotros queremos decir que ese proyecto es tan nefasto, igual de nefasto como el anterior, con la diferencia de un año. No es poca la diferencia de un año, es un montón. Fíjense la absoluta arbitrariedad con que trabajan, que de un día para el otro te cambian un año. Es decir, ayer querían la baja 13, hoy la quieren a 14. Les da lo mismo. El objetivo de ellos es conseguir una especie de trofeo para entregarle a Milei, de decir, nosotros logramos, conseguimos la baja edad de punibilidad. ¿Por qué nos oponemos? Nos oponemos porque amamos a nuestros pibes, porque los queremos en la escuela, porque no queremos que estén presos. Sí, nos oponemos por eso, pero no solo por eso. Nos oponemos porque no sirve la cárcel, el encierro no sirve. Yo les pido con todo respeto a los y las legisladores que no se engañen, no crean que hablar de un régimen especial, un régimen para adolescentes, es muy distinto a hablar de cárcel para niños, porque al final terminan siendo cárceles para niños. Quienes conocemos los lugares donde hoy están los pibes que son punibles hoy, de 16 y 17, les puedo asegurar, son en muchos casos peores que las cárceles para adultos. Tienen menos derechos que las cárceles de adultos. Muchas veces los pibes crecen de golpe y prefieren irse a una cárcel de adultos porque sienten que al menos los van a respetar un poco más. Entonces, nos oponemos a la baja porque, por lo que se decía aquí recién, porque los queremos a los pibes y no se dejen engañar tampoco con la idea de que este proyecto es para educar a los pibes, reinsertarlos. Para educar a los pibes tiene que estar la escuela. El proyecto del gobierno, léanlo por favor, ni siquiera habla de derecho a la educación que es obligatoria, la educación secundaria. Habla de que tienen que tener en lo posible talleres formativos. Chicos, por favor, no sé si acá hay gente que trabaja en institutos, pero les terminan dando talleres de origami, talleres de huerta. Nada tiene que ver eso con la educación obligatoria secundaria para todos nuestros adolescentes. Entonces, nos oponemos porque no sirve, nos oponemos porque es contrario a derecho y nos acompañan también los organismos internacionales para oponernos. También invitamos a las y los legisladores, por favor, busquen lo que dicen los organismos internacionales. Elogia el Comité de Derechos del Niño a la Argentina porque tiene una edad alta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
dice, hay que tratar de que los países tengan edades cada vez más cercanas a los 18 años, hacia arriba, no hacia abajo. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que la adolescencia es un momento difícil para todos los pibes y pibas. Mucho más difícil es para los pibes y pibas que tienen vulnerados sus derechos. Entonces, agarrarlos ahí cuando tienen 13, 14, 15 años, encerrarlos hasta por 15 años. El proyecto que el gobierno ahora manda habla de 15 años de pena, 15 años de condena. No se habla de revisión periódica de las penas, que es un principio, también pido por favor los legisladores, es un principio del derecho internacional asociado a la infancia, la revisión periódica de las penas. Esa revisión periódica debe ser, como mucho, cada 6 meses. ¿Sabe lo que dice el proyecto? A los 2/3 de la condena podrá tener libertad condicional. Es decir, un pibe que tenga una condena de 15 años, con suerte, si cumple un montón de requisitos, a los 10 años va a poder pisar la calle. Lo otro, lo que no se refiere al proyecto, es al principio de reintegración social, que es otro principio liminar del derecho internacional asociado a la infancia. El único sentido que puede tener una pena aplicada a un adolescente es que vuelva rápido a vivir en sociedad. Rápido no son 10 años, rápido no son 2/3 de la condena. Entonces, no brinda educación obligatoria, no garantiza el principio de reinserción, no garantiza la revisión periódica. Ese proyecto, que es supuestamente el proyecto de consenso, es un proyecto inconstitucional, regresivo y criminal. Por favor, no lo voten. Gracias. Compas, establecimos como criterio dejar pasar primero a los diputados que ahora hay sesión, tienen reuniones y van a ir pasando de a poco. Los hacemos solo por orden de llegada. Esteban, después está Santiago, está Delfina, está Mónica. No, lo mío breve, simplemente para felicitar la iniciativa. Decías vos antes que tenemos que juntar fuerza para resistir a las distintas leyes de una agenda parlamentaria que nos va a poner el gobierno enfrente, y que es una agenda en la cual lamentablemente hoy tiene un consenso mayoritario, al menos adentro de la Cámara, así que si no fortalecemos el afuera, adentro estamos en el horno. Me comprometo personalmente a profundizar el análisis de algunos de los temas, desde ya que mañana vamos a estar en la calle marchando junto a los trabajadores y trabajadoras en contra de la ley de reforma o mal llamada modernización laboral, y no bajen los brazos en este esfuerzo de unidad, porque sin unidad en la calle y sin gente movilizada se nos hace muy difícil no votar de acuerdo a conciencia lo que cada uno desee, sino torcer una mayoría que lamentablemente hoy ha obtenido la Libertad Avanza, en parte por la votación de octubre, en parte por la chequera, en parte por los acuerdos políticos, en parte por los que quieren votarle todo al gobierno. Así que a no aflojarle, gracias por la convocatoria y bueno, nada, siguen ustedes, yo me voy que tengo comisión. También agradecerle la convocatoria. Bueno, estamos trabajando cuando plantean de que hay un proyecto consensuado, no es con Paulón, no es con los diputados del peronismo, no es con los diputados de la izquierda, la discusión se está dando. Hoy se conformó la comisión de niñez, la verdad que es vergonzoso, claramente no les interesa nada más que de tener un título en el diario, no vienen a aportar ningún sistema de educación. Los que trabajamos, los que militamos en los barrios, sabemos que la salida no es con el Código Penal, la salida es con mayores oportunidades, con más educación, con más salud, que es lo que nos reclaman y lo que pretenden, un Estado presente dándole a todos los chicos una oportunidad. No importa en qué barrio hayan nacido, todos tienen que tener los mismos derechos. Lo que se va a discutir este jueves no va en ese sentido. Entendemos de que mañana va a haber una convocatoria, un plenario de distintas comisiones para tratar de tener un dictamen, el oficialismo con sus aliados. Creo que la pelea, como bien dijo Paulón, no solo es ahí adentro, sino en la calle, pero no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es fundamental que los compañeros y las compañeras de las provincias repliquen estas actividades. Los que nos sentamos el jueves en una banca ahí adentro, o somos de la Ciudad de Buenos Aires como mi caso, o de distintas provincias. Es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de lo que se va a tratar este jueves. Es muy grave, ya sea el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Glaciares no está convocada para este jueves, vamos a poder dar un poquito más de pelea.
y el tema de la modernización, mal llamada modernización laboral, reforma laboral, que lamentablemente es un retroceso enorme. De modernización no tienen nada, van para atrás un siglo en base a los derechos. Y es cierto que ellos mediáticamente tienen, porque uno discute con los vecinos, con las vecinas de la calle, y dice esto va a generar mayores empleos. Ninguno de los 200 artículos es una propuesta beneficiosa para los trabajadores. No hay ni uno. Podemos analizar cada coma, cada punto del artículo, al contrario, ni beneficiosa para las pymes, que son las generales de trabajadores. Es una ley para precarizar y al servicio de las grandes empresas multinacionales. Es fundamental que todos tengamos conciencia. Es cierto, hay una problemática de los trabajadores informales, pero los compañeros y las compañeras que están en esa situación tienen que creer y tomar conciencia que precarizando al resto de los trabajadores no va a significar que ellos tengan una mejor posición. Al contrario, las leyes vigentes han demostrado que se pueden adaptar a cada una de las características de los trabajadores. Esta ley es la que permitió a ESMATA negociar con las automotrices régimen especiales para crear mejores empleos. Esta ley es la que permitió a los petroleros, uno puede estar de acuerdo o no con algunas cláusulas, adaptarse a las características de cada actividad. Por eso, el problema del desempleo, el problema de la informalidad laboral no tiene que ver con las leyes laborales, tiene que ver con una cuestión económica. ¿Queremos resolver la informalidad laboral? Bueno, trabajemos para resolver la informalidad de la economía en general. Si no hay guita en negro, no hay plata para pagar a trabajadores. Entonces, fundamental replicar este tipo de actividades, estos encuentros en todos los ámbitos. La discusión hay que darla en el Parlamento, en la calle. Mañana la movilización tiene que ser masiva, contundente, y nosotros, quienes fuimos votados para representarlo, tenemos que estar a la altura de la circunstancia y después rendir cuenta de nuestros votos. Este es el desafío que tenemos nosotros, que provenimos del pueblo, pero también ustedes, hacerles exigir a cada uno de los diputados y diputadas que el próximo jueves vote por un lado o por otro lado, que rinda cuenta de sus actos. A su disposición, a seguir trabajando, a no bajar los brazos. Es un año dificilísimo, pero en la calle, en el Parlamento, nos va a encontrar trabajando juntos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, vamos a ser sintéticos, compañeras, compañeros, compañeros. En primer lugar, mi nombre es Mónica Schlothauer, soy delegada ferroviaria, actualmente diputada por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitar el compromiso militante, la iniciativa unitaria de esta actividad y decir que estamos acá en algo que nos une muchísimo. En primer lugar, por supuesto, que es la defensa del agua, de repudiar desde acá los procesamientos y la criminalización que tienen contra los compañeros que están defendiendo en Mendoza y en Chubut justamente desde hace años, y a los que estamos súper agradecidos por sus denuncias y su compromiso, y en particular como sindicalista sí referirme al tema de la reforma laboral. Indigna que un grupo de senadores, 44 particularmente, que firmaron el pedido de la sesión obedeciendo las órdenes de Milei, que gana 11 millones de pesos cada uno, tenga el objetivo de sacarnos los derechos laborales a más de 10 millones de argentinos que ganamos menos de 1 millón y al resto que gana apenas un poquito más que el millón. Así que desde ese punto de vista está claro, esto no va más. Esta es una ley que está ordenada por el Fondo Monetario Internacional, es una ley revanchista de una patronal multinacional, como dijo el diputado que me precedió, pero una patronal nacional que hace 70 años bajo todos los gobiernos pretende lo mismo, quitarnos los derechos conquistados, como se dijo acá, con sangre, con luchas durante décadas. Y decir también que no es una ley que venga a traer trabajo. Trabajo trae otro modelo económico. La ley lo que viene es abaratar los despidos, facilitar los despidos, achicando los costos, pagando en cuotas, etcétera, etcétera. No hay tiempo para decirlo todo. Pero también decir que no es una ley que viene a traer derechos a los 8 millones de compañeros y compañeras que trabajan sin derechos. Trabajan sin derecho, pero derecho lo tienen. Porque el derecho es para todos. El tema es que hay trabajadores a los que no se les respeta ese derecho. Pero si nos sacan los derechos a los que lo tenemos, derechos no vamos a tener ninguno. Vamos a estar todos
estamos jodidos. Entonces tenemos que rechazarla. Y decir como último concepto, también respecto de los derechos, es una ley que viene a reventar lo que es el derecho a tener un salario digno. Viene a restituir en este país el trabajo a destajo. Por eso de salario dinámico o salario por productividad o mérito no hay nada más que se te paga más si laburás más. Se te paga más si laburás en tu descanso. Se te paga más si no chistas. Eso es lo que quieren con esta ley. Y decir que en el país de los que hablan los libertarios de la libertad y todas esas palabras con las que tratan de confundirnos, en realidad esta ley viene a quitarnos, como dijo también la compañera de ATE, los derechos gremiales, pero también hasta los derechos judiciales, porque el artículo 91 establece que se disuelvan los tribunales laborales nacionales. De esto estamos hablando, que solo vamos a poder reclamar en un grupito de jueces elegidos por el empresariado de Puerto Madero y por el propio Macri. A esos tribunales quieren las patronales llevarnos. Entonces, bajo esto y un montón de cosas más que dice la ley, tenemos que rechazarla. Y por último, por supuesto, abrazar a los profesionales y a la militancia que defiende los derechos de nuestras niñeces. No voy a repetir nada más de lo que ya se dijo. Los niños no son un peligro, los niños están en peligro. Y estos senadores son justamente los que le están achicando los presupuestos, los que de salud, de educación, los que dejan en coma todos los clubes barriales y los que nos hacen un país donde ni perspectiva para trabajar y tener una vida digna le dan a todos nuestros niños y jóvenes en las barriadas. Así que viva siempre los que luchan, vamos para adelante, mañana reventemos la plaza. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme y poder usar un ratito el micrófono. Voy a ser breve. Dos elementos que al menos a mí me sirven como cierta esperanza, ¿no? La semana pasada en Reino Unido se aprobó una contrarreforma laboral que devuelve a los sindicatos la fortaleza pre-Thatcher. Llevó unos cuantos años, pero Reino Unido acaba de aprobar con el gobierno laboralista una reforma laboral que acompaña a los sindicatos. California en este contexto está a punto de pasar un impuesto que tasa a los 1000 millonarios, a los Peter Thiel de la vida que vienen acá a reunirse con Milei y a también usar nuestros recursos naturales. Por tanto, existe alternativa. No estamos en un monobloque en donde Trump es el rey, como dijeron también las manifestaciones en Estados Unidos. Y quizás en momentos donde sentimos que somos poquitos o estamos dispersos y hacemos este gran esfuerzo de unir las luchas, está bueno saber que hay contramovimientos progresistas de izquierda, de redistribución de la riqueza en todo el mundo y no estamos solos y solas. Obviamente la derecha, la ultraderecha está usando el gobierno de Javier Milei para disciplinar a muchos pueblos y lo vemos en nuestra región y por eso es súper importante el esfuerzo que hagamos acá, pero simplemente me parece importante que no solamente nos quedemos en las discusiones del articulado, de las leyes que ellos proponen, sino también en la discusión por el sentido común que tenemos que recuperar para que el pueblo argentino en su conjunto nos acompañe. Tenemos que recuperar y es nuestra obligación de volver a contagiar la esperanza y de que algo distinto se pueda hacer. Así que muchísimas gracias por estos encuentros, gracias particularmente a los sectores más de la izquierda, más radicales, que a veces se enojan con nosotros los y las peronistas. Yo humildemente creo que les debemos un gran perdón al pueblo argentino por los 200% puntos de inflación y no haber podido torcer la voluntad del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Alberto Fernández, pero sabiendo cuáles son nuestros principios y lo que necesitamos, es indispensable la unidad del campo nacional y popular para volver a poner la Argentina de pie. Así que gracias y nos vemos mañana y en todas las convocatorias del próximo mes. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, Romina del Pla, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, docente además. Quiero agradecer la invitación, saludar la iniciativa. Me parece fundamental la idea de ver que todo lo que se va a tratar esta semana y la que viene en este Congreso está intrínsecamente unido, porque es una política de ataque a los derechos de la población que no tiene precedentes. Esto mañana va a tener el capítulo de la reforma laboral. Aquí ya se explicó
es una reforma laboral esclavista. Nos quiere llevar a retroceder 150 años en derechos que la clase trabajadora en Argentina tuvo que pelear durante décadas para obtener, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Recordemos que la jornada de 8 horas ha sido una lucha de carácter internacional. Por algo el 1 de mayo es el Día Internacional de las y los Trabajadores, siempre recordando a los mártires de Chicago, la lucha por la jornada de 8 horas. Este proyecto de ley nos retrotrae a finales del siglo XIX, porque entre otras cosas elimina el límite de la jornada laboral, permite que las patronales determinen a qué hora el trabajador va a salir, porque anulan el artículo que dice que el trabajador debe saber a qué hora sale, sabe a qué hora entra, pero también debe saber a qué hora sale, porque eso es lo que nos permite organizar la vida, nos permite organizar si vamos a seguir un estudio, si vamos a tener otro trabajo, que con estos salarios, obviamente, ¿quién puede vivir con un solo trabajo? Es lo que nos permite organizar la vida familiar, si vamos a buscar a nuestro hijo o hija a la escuela, o nos tenemos que hacer cargo del cuidado de algún adulto mayor. Nada de todo esto se puede organizar bajo lo que nos quieren imponer con esta ley, que es un retroceso feroz en todos los términos. Por eso hay que ganar la calle. Acá deberíamos estar frente a un paro nacional de todas las centrales, no lo hay. Bueno, tenemos una movilización, tenemos que ganar la calle fuertemente, lo vamos a hacer en el caso del plenario del sindicalismo combativo desde la 1 de la tarde, pero todos tenemos que ganar la calle. Esto me parece que es clave, esta ley se voltea en la calle y tenemos que venir a marchar, a demostrar que no estamos dispuestos a que nos arrasen los derechos y sigan negociando por la vida de todos nosotros sin siquiera anunciar cuáles son los cambios que está metiendo la ley. Es una conspiración esto, no tiene nada que ver con un debate parlamentario. Pero todo esto ocurre mientras también quieren meter la baja de la edad de punibilidad, como acá se dijo. Esto es gravísimo, es para tapar todos los desmanes, porque se la quieren agarrar con las pibas los pibes de 13, 14, 15 años para echarle la culpa de todos los desastres que arman quienes nos gobiernan, que bien grandotes son. Porque ¿quiénes son los que regentean las bandas del delito organizado? No son los pibes, son los grandotes protegidos por la policía, por el sistema judicial, por el sistema político. Un escándalo para que no pase desapercibido en un tema tan importante también como la defensa del ambiente aquí. El tema de la renuncia de Reidel, otro que se tiene que ir bajo las acusaciones de corruptela, el que pretende privatizar nada más ni nada menos que la energía atómica en nuestro país. Gravísimo, gravísimo. Y todo esto viene de la mano también de esta reforma de la ley de glaciares para darle a los gobernadores el derecho a meter mineras por todos lados.